Hola amigos, como ya habrán visto, en este video les voy a enseñar cómo hice este brazo robótico basado en el de How to Mechatronics. Anteriormente también hice un brazo robótico, pero este es mejor en varios aspectos. Algo muy especial es que lo vamos a poder controlar mediante un dispositivo Android. Vamos a poder guardar las posiciones que hagamos y después reproducirlas continuamente. Espero que este video les guste y comenzamos. Este es el diseño 3D que usaremos para nuestro brazo robótico. Para imprimir las piezas usé una impresora FlashForge Tor 400 y filamento PLA. Le tomó un día de impresión y estaba listo. Como ven, estoy marcando mi logo con acrílico rojo para que tenga un mejor acabado. Estas son las piezas que imprimí. En la descripción de este video van a encontrar un enlace para que puedan descargar el state file por si lo quieren abrir en Fusion 360, SolidWorks u otro programa, para que puedan hacer cambios al diseño o cambiar algunas medidas. También van a encontrar los archivos STL de las piezas, por si las quieren imprimir directamente. Los servos MG995 los vamos a utilizar para los ejes de la base, el hombro y el codo. También pueden usar los servos MG996R. Para armar el brazo, comencé con la base, en la que inserto un servomotor usando los tornillos incluidos en su paquete. Luego, en el eje inserté la pieza redonda con un perno. Voy a posicionar la parte superior y lo fijo con dos tornillos. De esta manera, fui ensamblando las demás extremidades. Como están viendo, primero se atornilla el adaptador circular a la pieza móvil. Se hace presión para que encajen correctamente y finalmente se la atornilla. Para la muñeca y la pinza, usé 3 servos SG90. Para su instalación el procedimiento es muy parecido. Se pueden guiar del video si ustedes también lo quieren hacer. Estas son las piezas que usaré para armar la garra. Primero voy a fijar el servo a la pieza principal. Utilicé unos tornillos y tuercas M4 como eje del engranaje y los links. Se pueden guiar del orden de los tornillos y las tuercas. Para terminar la garra, pegué unas láminas parecidas a corrospun a los terminales de las pinzas, para que tengan un mejor agarre. Ahora vamos a unir la garra a la muñeca. Y finalmente acoplamos el brazo con el antebrazo. En la parte de la electrónica, los componentes que vamos a usar son un Arduino Uno, un módulo Bluetooth HC05 u HC06, una resistencia de 1K, una resistencia de 2K
o dos de 1 kiloohmio en serie y un protoboard. Este es el diagrama que usaremos para este proyecto, donde se ven todas las conexiones entre los componentes, y si desean, lo pueden descargar con el enlace en la descripción. Como pueden ver, todos los servos van a estar conectados a puertos digitales, y son alimentados externamente con 5 voltios. Este es un transformador para celular de 5 voltios y 3.8 amperios. Voy a utilizar dos para alimentar los servos como una fuente externa. Un transformador lo conecto al Arduino y el otro directo a los servomotores. Recuerden que el GND del Arduino y el negativo de la alimentación de los servomotores tienen que estar unidos. El código de Arduino que vamos a usar en este proyecto está en el enlace de la descripción. Funciona correctamente y con la mayoría de placas. No es necesario descargar alguna librería, ya que la IDE de Arduino las tiene como predeterminadas. La aplicación móvil está hecha en Meet App Inventor. Aquí les dejo el APK y el archivo de Meet App Inventor para que lo importen por si lo quieren mejorar o personalizar el diseño. Una vez descargada la aplicación o APK en el dispositivo, lo abrimos. Tenemos un botón superior para conectar la aplicación con el módulo Bluetooth. En la parte central tenemos los deslizadores, con los que podemos controlar cada extremidad o articulación. Además, podemos cambiar la velocidad. En la zona inferior tenemos los botones de guardar, comenzar y resetear. También podemos ver el número de posiciones que hemos guardado. Todo esto nos permitirá guardar las posiciones que hagamos y reproducirlas de manera continua. Por último, en la parte superior derecha tenemos un botón que dice Diseño 3D. Al abrirlo, podemos previsualizar el modelo del brazo robótico. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona. Para que funcione de manera autónoma, lo primero que tenemos que hacer es guardar la posición inicial. Luego, mover una extremidad con los deslizadores y guardarla. Como pueden ver, ya hemos guardado 4 posiciones. Repetimos el procedimiento en el orden que queramos que se muevan las extremidades. Para finalizar, regresamos a la posición inicial y la guardamos. Ahora le damos a comenzar.
Si les ha gustado este proyecto, no olviden darle like y suscribirse a este canal. Si tienen alguna duda, recomendación, algún aporte que quieran hacer hacia el proyecto, una sugerencia, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Eso es todo y nos vemos en un próximo video.